¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Cómo están ustedes? Lo que hay tras cada noticia, jueves 25 de enero del año 2024. Hoy conversaremos con el diputado Luis Cuello, diputado por la región de Valparaíso, jefe de bancada del Partido Comunista, Alianza Humanista, Frente Regionalista Verde Social e Independientes. Y hay temas para conversar, por supuesto, porque ayer el Congreso concluyó una parte de lo que era la discusión de la reforma previsional. Y por lo tanto hay una cantidad de elementos que se pueden dar a conocer en esta entrevista. ¿Cómo está, diputado? Gusto en saludarlo. Buen día, Julio, y buen día también para todos quienes nos escuchan por Radio Nuevo Mundo. Un placer estar nuevamente con ustedes. Sabemos que va en tránsito ahí en Valparaíso y en Valparaíso me imagino que el tema del traslado hoy día se complica porque es periodo de vacaciones además, pero normalmente siempre hay una dificultad de trasladarse de un punto a otro ahí, ¿no? Sí, voy acá en la Avenida España al lado del mar. Ya, Hay qué un clima hoy envidia. día frío, está lloviznando. Entonces por la llovizna se producen choques. Y hay un choque aquí justamente que nos tiene medio complicados en un taco, pero eh, tenemos ahora sesión en la Cámara, nueva sesión, así que va a ser una jornada también de trabajo, no tan intensa como ayer, en el sentido de que ayer se jugaron cosas bastante relevantes para Chile. Así es, y bueno, partamos por eso, vos, diputado, conversando, porque indudablemente son cuestiones que a todos los chilenos les interesa, ya sea de la región que sea. Entonces, eh, cuéntenos, porque el proyecto de reforma previsional al cual se probó la idea de legislar, luego que de más de un año, ¿no? Si no me equivoco, de discusión en la Cámara de Diputados, 84 votos a favor, 64 en contra y 3 abstenciones, el proyecto de reforma previsional que es tan importante para los chilenos y que muchos esperan para mejorar el tema de las pensiones que hoy día son bastante bajísimas, etcétera. Y para lo que viene en el futuro, ¿cómo lo ve usted, cómo lo analiza usted, diputado Luis Cuello? Bueno, creo que lo más importante es que ayer, pese a todo, logramos superar una valla muy significativa y que creo que hay que marcar lo siguiente. La derecha política, la derecha económica, desplegó una intensa campaña de todo tipo, una multimillonaria campaña en medios de comunicación por parte de la Asociación de FPs, una campaña por lo demás ilegal, para impedir que se aprobara la idea de legislar. Es decir, el objetivo, tanto de las AFPs como lo que nosotros hemos denominado la bancada de las AFPs, que está conformada por la UDI, por Chile Vamos y también por el Partido Republicano, ellos pretendían que echar abajo la reforma. Todo tipo de presiones también políticas. O sea, ayer vimos, por ejemplo, a la secretaria general de la UDI planteando, por ejemplo, condicionando la alianza electoral con demócratas a que ellos rechazaran también la reforma. Entonces, eh, esto lo quiero decir porque el objetivo de la industria fracasó. Es decir, nosotros logramos construir una mayoría en la Cámara para poder superar la idea de legislar y eso sin duda nos abre un nuevo escenario. Creo que en adelante nuestro desafío va a ser, bueno, seguir conversando en el Senado, ahora el papel es de los senadores y por supuesto del gobierno, para que en definitiva se pueda aprobar en un tiempo próximo, en el corto plazo, una reforma que permita cumplir con un objetivo central. Y ese objetivo central es aumentar las pensiones de los actuales y los futuros jubilados, aumentar la pensión garantizada universal y también, por supuesto, terminar con la AFP, introduciendo un rol del Estado, un inversor público y también un administrador centralizado que permita, en definitiva, que se termine con este negociado, que se termine con esta práctica de la AFP de estar metiendo la mano en el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Es un tema interesante tener más detalle porque todo el mundo esperaba, algunos esperaban que se aprobara el 6% total de los fondos de lo que se estaba proponiendo por el gobierno para que fuera cuenta individual. Otros más con más claridad decían sí, está bien, pero la solidaridad es importante. Y hay que mejorarle las pensiones no solo a aquellos que vienen en el futuro, sino también los que la están recibiendo hoy día, que es una cantidad importante. En ese sentido, ¿usted cree que el avance que se logró, el acuerdo que se logró, eh, trata de conjugar ambas cosas, de que se pueda avanzar, mejorar lo que es la PGU, que es súper importante,
pero también mejorarle a la gente que ya está jubilada. ¿Se logra algo con eso? ¿Se logrará algo en la pasada al Senado? ¿Usted cree? ¿Cuál es la opinión que tiene usted? Yo espero que sí. Ahora vamos paso a paso. ¿En qué sentido? En que, si bien es cierto, ayer se aprobó la idea de legislar, también se aprobaron cuestiones relevantes como el seguro social. Sin embargo, eh, no se aprobó el 6%, no se aprobó la distribución del 6% que había sido acordada previamente con varias fuerzas políticas. Entonces, claro, hay varias contradicciones. No se aprobó tampoco el inversor público. O sea, hay varias cuestiones que, en definitiva, no lograron una mayoría y que yo espero que permitan construir nuevos acuerdos en el Senado. O sea, esto quedó muy contradictorio, esa es la verdad. Y por lo tanto, creo que hay que apostar. Yo creo que la fórmula que se había acordado previamente, que finalmente no avanzó, de 3% de ahorro para ahorro individual y 3% para solidaridad, era una manera de, a ver, de construir una mayoría, de recoger inquietudes y planteamientos de otras fuerzas políticas. No es lo ideal, porque en definitiva creo que la reforma original del gobierno es la reforma que permite aumentar de una forma mucho más significativa, más sustantiva las pensiones, es decir, que el 6% vaya a ahorro individual, perdón, ahorro a solidaridad. Pero en función de la correlación de fuerzas que hay hoy día en el Congreso, era necesario dar este paso en definitiva, flexibilizar esa posición. Entonces, el desafío ahora está en el Senado, pero creo que lo importante de todo esto es que, a ver, eh, se avanzó primero con la idea de legislar. Acá algunos pretendían repetir el mismo escenario de la reforma tributaria. Entonces creo que la derecha ha quedado muy debilitada, sufrió una derrota en el Parlamento y también han arriesgado su capital político. ¿En qué sentido? En que los parlamentarios que votaron en contra, porque votaron en contra de aumentar las pensiones, ni más ni menos. Entonces ellos ahora van a tener que volver a sus distritos, dar la cara y explicar por qué votaron en contra de que las personas que ganan 70.000 pesos de pensión autofinanciada o que ganan solamente la PGU, bueno, ellos estuvieron en contra de aumentar esas pensiones. Entonces, eso puede traer un costo político importante para la oposición en mira, sobre todo de la elección, las elecciones municipales. Por algo, por ejemplo, el senador Chaguán planteó antes de ayer la necesidad o se abrió a aprobar la idea de legislar. O sea, esto sin duda que va a provocar varios cuestionamientos a la derecha y a sus parlamentarios. Entonces, que va a tener un costo. Yo creo que eso no lo han evaluado. Se jugaron el todo por el todo, quemaron las naves para defender los intereses de la AFP y no le resultó. En Radio Nuevo Mundo, lo que hay tras cada noticia, este jueves 25 de enero del año 2024, conversando con el diputado Luis Cuello, diputado por la región de Valparaíso, jefe de bancada del Partido Comunista, Alianza Humanista, Frente Regionalista, Verde Social e Independiente. Eh, Diputado, eh, usted dijo ayer, después de que se había producido toda la discusión, dice, todos los diputados de derecha dicen exactamente lo mismo, que el 6% debe ir a ahorro individual, que el Estado es un mal administrador, que la AFP no tiene la culpa, que la solidaridad es terrible, etcétera. ¿Cómo se puede enfrentar? Usted recién acaba de decir que tienen que enfrentarse con sus electores en los distritos. Sin embargo, ellos tienen un poder que indudablemente los hace casi difícil de que la gente los pueda buscar con claridad, como son los medios de comunicación. Porque claro, ellos defendieron el negocio de la AFP, defendieron qué es lo que más le ha dolido a la gente, que la AFP hayan entregado pensiones finalmente después de muchos años de trabajo que no tienen posibilidad alguna de sobrevivir con eso. ¿Cómo ese análisis que usted hace de que ellos están defendiendo siempre los intereses de los grandes grupos económicos? ¿Cómo se puede interpretar, cómo se le puede contar a la gente para que lo entienda eso? Claro, bueno, esto fue así, y esto fue así. Prefiero que esta repetición de discursos de ciertas consignas de la industria. Esto nosotros lo vimos nosotros en la Comisión de Trabajo durante 14 meses que se discutió este proyecto de ley, cuando cada vez que intervenían los diputados de la derecha repetían exactamente lo que planteaban las FP, en los mismos términos, incluso usando las mismas palabras. Entonces, seguramente todos conocemos el famoso chat GPT. El chat GPT es una herramienta que permite, por ejemplo, construir un discurso de forma automática con la inteligencia artificial. Ahora, bueno, conocemos un nuevo chat, el chat AFP, que construye discursos a la medida para sus parlamentarios, para que repitan también las consignas de la industria. Y yo creo que en definitiva esto sí va a tener un costo, Julio, más allá de que naturalmente, y hay que decirlo, hay una cierta hegemonía mediática que defiende y forma parte de una operación también política. Recordemos que todas estas encuestas que salieron a última hora estos días, donde supuestamente daban que la gente está por el ahorro individual,
y no por la solidaridad, que son muy manipuladas porque no preguntan o no plantean cuál es el efecto de cada alternativa. O sea, primero, ocultan que el 6% de cotización adicional es del empleador, es una cotización patronal, no es del trabajador, y por lo tanto esa es el primer elemento, hay una omisión importante. Y en segundo lugar, también ocultan que finalmente la solidaridad, el componente solidario de la reforma es lo que permite aumentar las jubilaciones actuales. Aumentar, y hay estudios que fueron presentados en la Comisión de Trabajo que la derecha exigía por mucho tiempo, que tiene que ver con las tasas de reemplazo, y esos estudios demostraron que de hacerle caso a las FP y a su bancada, es decir, de destinar el 6% al ahorro individual, eso significa que las pensiones pudieran aumentar en algo el año 2070. Entonces, por supuesto que las personas que hoy día están jubiladas, bueno, primero quedan sin nada, y quienes hoy día están cerca de jubilar, es difícil que puedan esperar hasta el año 2070 para tener una buena pensión. Y por lo tanto, creo que eso está bastante omitido en el debate. Sin embargo, yo creo que sí va a tener un costo porque en esta reforma ha existido una atención de la opinión pública. La gente está atenta a lo que está pasando con la reforma previsional. No así, esto no ocurrió lamentablemente con la reforma tributaria. En definitiva, ¿por qué? Porque era una discusión muy técnica, muy encerrada en el Congreso, que a mi juicio no se socializó previamente cuál era el efecto, más bien hacia dónde estaba dirigido los esfuerzos con la recaudación de la reforma tributaria. Por lo tanto, creo que eso le costó un poco más barato, pero en este caso yo creo que la gente sí está esperando y sí tiene urgencia, por supuesto, de mejorar su pensión, y eso creo que no se va a olvidar fácilmente por parte no solamente de la derecha, sino que también algunos diputados que se dicen muy populares, pero sin embargo, y que defiendan a los pobres, y en definitiva ahora defendieron a los ricos. Estamos conversando con el diputado Luis Cuello en Radio Nuevo Mundo, en lo que hay tras cada noticia, jueves 25 de enero del año 2024. Eh, Diputado, ¿qué pasa con el famoso proyecto que usted ha encabezado y que ha estado peleando hace bastante tiempo, que pase la micro? Hay un avance, bueno, hay avance en cuanto a la comunicación en las regiones, pero también en interregional, como es el tren rápido entre Santiago y Curicó, etcétera. Pero ¿cómo hay avance para que Valparaíso, una zona bastante concurrida, bastante eh, grande desde el punto de vista de la cantidad de habitantes, etcétera, se resuelve el problema? ¿Ha avanzado? ¿Pasa la micro alguna vez o no pasará nunca? ¿Cómo está el proyecto? Sí, nosotros estamos optimistas, pero también muy pendientes de poder movilizarnos para lograr el objetivo, porque en definitiva, no solamente en la región de Valparaíso, en muchas regiones tenemos una crisis grave del transporte. Hicimos un foro en la Fiesta de los Abrazos, donde estuvimos con Eric Campos, con varias diputadas, la diputada Francisca Bello, la diputada Marta González, académicos, discutiendo sobre este punto, y creo que hay un diagnóstico bastante general respecto que, en definitiva, en las regiones de Chile, no así en la región metropolitana, y excluyo algunas comunas, porque en definitiva también en la región metropolitana, donde no hay sistema red, el antiguo Gran Santiago, también existe una crisis del transporte, y por lo tanto creo que hay una demanda generalizada. En las regiones viven más de 11,5 millones de personas que sufren diariamente la falta de transporte público, que está monopolizada y controlada de forma absoluta por los privados. Privados que en definitiva no tienen ningún incentivo para cumplir con sus obligaciones, no tienen incentivos para entregar un servicio de calidad. ¿Y esto por qué? Porque concentran la propiedad de los activos del transporte. Esto es, son dueños de los terminales, son dueños de los microbuses, tienen los contratos con los conductores, que dicho sea de paso, en muy malas condiciones, con jornadas muy extendidas, con muy malas condiciones laborales y sanitarias. Entonces, eso configura un escenario crítico, que significa, por ejemplo, que acá en Valparaíso no tenemos transporte en la noche. O sea, acá en periodo estival, en una ciudad turística como Valparaíso y Viña del Mar, después de las 9 de la noche es casi imposible encontrar una micro, y eso obviamente que impacta en la calidad de vida, impacta también en la identidad de la ciudad y en la economía y el empleo. Hay menos empleo porque en definitiva los trabajadores, o sea, no hay ninguna condición para que funcionen, por ejemplo, los locales nocturnos para atender a los turistas, y eso tiene un impacto económico. Entonces, es tan fuerte la ausencia de Estado desde ese punto de vista, que nosotros hemos planteado, por ejemplo, acá, que se disponga un servicio nocturno, pero la verdad es que el Estado tiene que pedirle por favor prácticamente a las empresas que dispongan ese servicio. Entonces, estamos en una situación que es crítica, pero yendo al punto de cómo va avanzando. Tenemos un avance porque nosotros hemos logrado un acuerdo con el gobierno
en el contexto de la ley de presupuesto que quedó plasmado en el protocolo, donde el gobierno se compromete a apoyar la ley que pase la micro, ampliando el giro de la empresa F, que es una empresa estatal, pública, que funciona muy bien, para que la empresa F en las regiones y también en las zonas metropolitanas donde no hay sistema red pueda operar microbuses u otros sistemas de transporte de superficie. Y eso nosotros queremos que se acelere, estamos buscando más apoyo. Hablé el otro día con el gobernador Mundaca acá en Valparaíso, que nos entregó su apoyo y lo va a plantear con la Asociación de Gobernadores de Chile para que también tengamos mucho mayor respaldo, porque claro, aquí hay un clamor que si bien es cierto no salen las encuestas, pero creo que también obedece a un cierto centralismo desde el punto de vista de la agenda mediática y nosotros esperamos que nuestro objetivo es contar con que la empresa F tenga microbuses el próximo año, el año 2025, porque sería un logro para quienes ocupan el transporte público, que son los trabajadores, los estudiantes, las personas mayores. O sea, una empresa del Estado que pueda combinar ambos, tanto el tren como la locomoción de superficie, como no sé cómo le llaman exactamente, la locomoción colectiva normal, rural que uno conoce. El tren es importante porque conecta, pero también la locomoción colectiva es la que va distribuyendo hacia los cerros, me imagino en Valparaíso, yo creo que es en Valparaíso, Viña y todas las ciudades que conforman la región de Valparaíso, ¿no? Por supuesto, pero bueno, también en San Antonio, pero no solamente en nuestra Claro. región, o sea, en muchas regiones y también en regiones donde F no tenga, donde no haya tren, digamos. O sea, esto en el fondo tiene que ver con que F ha demostrado una capacidad de prestar un servicio de calidad, es una empresa eficiente, que logra ingresos económicos y por lo tanto que tiene la expertise, tiene la capacidad para poder operar una empresa de transporte público que pueda combinarse también con el sistema privado. Nosotros no queremos acabar con el sistema privado, lo que queremos es un sistema mixto de transporte, porque eso va a permitir elevar la calidad y terminar sobre todo con un chantaje de la empresa privada. Yo quiero solamente mencionar un ejemplo. Acá en esta región de Valparaíso todavía pagamos la micro con monedas. Acá es Ajá. como volver al año 90. Entonces, ¿y por qué? Porque las empresas tuvieron un plazo de 36 meses para cambiar e instalar el pago electrónico. Sin embargo, ese plazo ya pasó hace más de un año y medio, hasta ahora no lo han hecho y no les pasa nada porque en definitiva el Estado no puede caducar la operación de estas empresas privadas, porque la gente se queda sin micro. Entonces, estamos presos de un chantaje por parte de estas empresas que en definitiva les cuesta cero no cumplir con sus obligaciones y condenar a la gente y a sus trabajadores a la precariedad del sistema de transporte. En Radio Nuevo Mundo, en lo que hay tras cada noticia, jueves 25 de enero del año 2024, conversando con el diputado Luis Cuello, diputado jefe de bancada del Partido Comunista, Alianza Comunista Verde, Frente Regionalista, Verde Social e Independiente. Diputado, ayer el Senado realizó una acción, digamos, de derechos humanos, llamémoslo así. Rechazó el proyecto presentado por parlamentarios de Chile Vamos que permitía que algunos presos puedan cumplir sus penas fuera de la cárcel. En concreto, se buscaba que las y los privados de libertad, mayores de 70 años en hombres, mujeres mayores de 65, pudieran cumplir las medidas alternativas con el arresto domiciliario. Sin embargo, estaba muy claro que esa iniciativa venía dirigida particularmente a los presos de Punta Peuco, vale decir, a los violadores de derechos humanos. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Cómo lo siente? ¿Cómo lo ve? Bueno, la buena noticia es que esto fue rechazado y que este Sí, proyecto claro. quedó archivado. Este intento de impunidad, este nuevo intento de proporcionar impunidad a los más grandes criminales que hoy día están en Punta Peuco por parte de la derecha. Nosotros estuvimos acompañando hace 2 días atrás a las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos en el Senado, junto con nuestros senadores, también con diputados y diputadas, para justamente mostrar el repudio, el rechazo de la sociedad a estos intentos de promover la impunidad. Y afortunadamente esta iniciativa ha sido derrotada, pero claro, muestra que en realidad a la derecha, cuando se trata de personas mayores, le importan solamente las personas mayores que están hoy día habitando Punta Peuco. El resto les da un poco lo mismo. Claro, efectivamente. Diputado Luzquello, el Partido Comunista ha estado preocupado de lo que pasa con los proyectos que se buscan presentar o que están tratando de incorporarse a la discusión de la Cámara o del Congreso sobre la reforma a las pensiones de gracia. Eh,
¿cómo se puede analizar esto? Porque las pensiones de gracia son una cuestión importante. Le han dado mucho ahora con las pensiones que se le han entregado a algunos personas que estuvieron participando en la revuelta social del año 2019. Pero eso es mucho más. Las pensiones de gracia abarcan muchos más sectores que eso. Sin embargo, ¿cómo lo están viendo ustedes como parlamentarios? Sí, claro, hay muchas pensiones de gracia de distinta naturaleza, por ejemplo, a los ex mineros del carbón. Son cerca de 18.000 pensiones de gracia que han sido otorgadas durante estos años. Entonces, claro, el foco ha estado puesto ahora, eh, un reclamo por las pensiones de gracia que han sido otorgadas en el contexto del estallido social. Estas pensiones de gracia Claro. fueron otorgadas porque se aprobó hace algunos años una glosa presupuestaria en la ley de presupuesto que permite justamente que el Estado repare, con una pensión que tampoco es muy cuantiosa, los atropellos contra los derechos humanos que fueron cometidos por sus agentes el año 2019. Estamos hablando de bastante poco tiempo, sin embargo, parece que la memoria de nuestro país es muy corta y se olvida que existieron durante el estallido social o revuelta popular informes de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos que daban cuenta de la grave represión y los graves atropellos contra los derechos humanos. El mundo observó horrorizado como más de 400 jóvenes fueron víctimas de mutilación o trauma ocular. Entonces creo que eso se está olvidando y se olvida también que el Estado tiene la obligación internacional de reparar estas violaciones contra los derechos humanos. Entonces cuando se plantea que debe existir una cierta condición o que se esté vinculado el otorgamiento de una pensión de gracia por estos motivos a los antecedentes penales, creo que hay una confusión bastante grave, porque en definitiva eh, no puede estar un derecho humano como es el derecho a la reparación, no puede estar sujeto a condición. Eso es una cuestión es un principio, es decir, porque de otra manera el Estado tendría derecho para torturar, para mutilar a una persona por el solo hecho que tenga antecedentes penales, y eso naturalmente va contra principios que han sido asentados en el derecho internacional. Entonces creo que esa es la discusión de principio. Nosotros hemos expresado esta posición como bancada del Partido Comunista, es nuestra opinión, y creo que es bueno que se haga este debate con esa perspectiva. Es bueno, diputado, que la gente comprenda esa separación que hacen ustedes, porque hay dos cosas ahí. Indudablemente, cuando alguien comete algún delito y se le detiene, paga con alguna condena, cualquiera sea, ya sea el tamaño del delito. Pero una cosa es esa, como usted lo estaba explicando bien, y otra cosa es lo que pasa cuando alguien, por la razón que sea, pero está protestando por alguna condición de vida o lo que sea, finalmente termina siendo agredida por el Estado y termina perdiendo un ojo, termina perdiendo dos ojos en algunos casos, u otras lesiones que son complicadas y graves. Entonces no se puede comparar, son dos cosas distintas. Cuando hay delitos se paga con cárcel o con las penas que le apliquen la justicia. Pero cuando hay delitos del Estado, el Estado tiene que responder también. ¿Se entiende así más o menos? Por supuesto, mire, yo quiero plantear tres elementos al respecto. Lo primero es que, como bien dice Julio, cuando una persona comete un delito, debe ser castigado, sancionado, cumplir con la pena. Eso está fuera de Claro. discusión. ¿Ya? Luego, aun cuando esa persona haya sido condenada por un delito, tiene derecho a que el Estado lo repare si viola sus derechos humanos, porque la pensión de gracia permite una reparación eh, que de alguna forma evita, o no evita, pero permite que el Estado cumpla con esa obligación, puesto que lo contrario, esta persona puede demandar al Estado, pero un juicio civil, una indemnización que sea requerida la justicia puede demorar muchísimos años. Hoy día todavía los tribunales están tramitando demandas civiles contra el Estado por hechos ocurridos o crímenes ocurridos durante la dictadura militar. Entonces, obviamente tiene que haber una reparación que sea oportuna. Eso por un lado. Y en tercer lugar, una cosa distinta es revisar una pensión de gracia que ha sido obtenida de forma fraudulenta o que haya sido obtenida con antecedentes que no sean exactos, que no sean verídicos, que sean falsos, y en ese evento sí, por supuesto que es perfectamente razonable proceder a su revocación, pero son asuntos completamente diferentes.
Así es. Diputado Los Cuello, algo que usted, algún mensaje que quiere enviar a nuestros auditores en términos generales en los lugares que nuestra radio llega, Valparaíso, por el lado de San Antonio, por el lado de la parte alta de Valparaíso, llegamos con mucha facilidad a los auditores. Y también estamos transmitiendo por el canal de YouTube de la emisora. Así que, algún llamado, alguna apreciación? Bueno, sí, bueno, yo aprovecho de comentar, ya algo adelantábamos, que este año vamos a estar activando muchas iniciativas para lograr un cambio sustantivo en el transporte público. Nosotros confiamos que el gobierno va a cumplir con su compromiso, y queremos sumar también a muchos concejales y concejalas con los cuales hemos estado conversando, sobre todo en la región de Valparaíso, para lograr finalmente este objetivo que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las personas y sobre todo mejorar la calidad de vida de los trabajadores y las trabajadoras. Nos interesa que más allá que las encuestas no consideren o tal vez no pregunten por este problema, relevar que acá tenemos un problema grave y que al mismo tiempo debe ser parte, a mi juicio, de una agenda económica y social que resuelva problemas cotidianos que tienen millones de personas a lo largo de todo Chile. Creo que eso es, a mi juicio, una propuesta muy concreta, que debe ser parte de este esfuerzo que el gobierno debe hacer, no solamente en lo legislativo. O sea, el gobierno está haciendo un esfuerzo importante y nosotros estamos muy jugados en esto de avanzar con reformas estructurales, con la reforma tributaria, con el pacto fiscal y, por supuesto, con la reforma de las pensiones. Pero al mismo tiempo también se requieren otras medidas que atiendan y que resuelvan estos problemas cotidianos, y por ello que nosotros pretendemos y vamos a hacer el esfuerzo para acelerar esta clase de medidas, sobre todo para resolver esta grave crisis del transporte público en nuestras regiones. Diputado Luis Cuello, le queremos agradecer la gentileza que siempre tiene con nuestra emisora, así que le agradecemos que haya estado con nosotros en este día jueves 25 de enero del año 2024. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buen día.